Bueno, es viernes, está con nosotros nuestro historiador, nuestro gran amigo Joaquín Robles Linares, y nos va a platicar de ese tema que mucha gente no alcanza a comprender, la decena trágica y la marcha de la lealtad. ¿De lealtad? Obviamente involucrando pues el Estado, ¿no? Todo lo que es Sonora. No, es que es la fecha, es el aniversario. Sí. Estamos. Pero metiendo a Sonora, por eso digo. Bueno, vamos. Joaquín, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar otra vez con ustedes este viernes. Qué bueno, Joaquín, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo perfecto, todo muy bien. Y conmemorando 111 años del inicio de la decena trágica, de la Marcha de la Lealtad y además de aquellos golpe de Estado encabezado por Félix Díaz, Victoriano Huerta, en fin, Manuel Mondragón. El traidor, ahí se ganó el mote del traidor. El traidor, sí, lo que se denominó después como el cuartelazo, que así lo conocimos en la historia que nos enseñaban en la escuela, el cuartelazo, y a Victoriano Huerta, pues el chacal, el usurpador, en fin, una cantidad enorme de calificativos. Yo, desde mi punto de vista, es quizá el personaje más abominable de la historia mexicana, ¿no? Sí. Es un personaje que todo el mundo lo asocia a la traición y, en fin, fue una situación peculiar con este militar, porque fíjate que hay un detalle con él muy interesante. Huerta era un personaje antes de la decena trágica y un personaje después. Cuando uno revisa la historia antes de su acción, pues era un ingeniero militar que había de origen huichol, indígena puro, que además había escalado por méritos propios, que había tenido una vida, pues, ¿qué te diré? Casi así como de cuento, ¿no? Pero llega un día Donato Guerra a un pueblo de Jalisco, pide una persona que sepa leer, escribir, el muchacho levanta la mano y desde entonces Donato Guerra, entonces un militar muy importante, lo pone a su servicio. Con el tiempo entra al colegio militar y estudia ingeniería con excelentes calificaciones y además, particularmente en aquellas materias duras como las matemáticas, en fin, este personaje encabezará, no al principio, sino Dragón Elías para dar aquel 9 de febrero. Y también de una situación, por eso, al darse aquel golpe de Estado, Madero, pues algo también desesperado y al encontrarse también siendo víctima del ataque, se refugia con y esto le dan su apoyo. Joaquín, un segundito nada más. Vamos a cortar tu señal, vamos a volvernos a enlazar. Se está cortando mucho y no se alcanza a comprender lo que nos platicas. Cortamos un segundo y te marcamos de manera inmediata, ¿de acuerdo? Ok. De acuerdo, muy bien. Ahí está Joaquín Robles Linares. Lo que pasa es que son historias y la cuenta de una manera tan sabrosa, Joaquín, que ahorita estamos teniendo problemas ahí con el Internet. Creo que es su Internet y se está afectando, se está cortando. Entonces, al volverla a restablecer, posiblemente nos esté funcionando mejor. Fíjate que Victoriano Huerta, de hecho, era excesivamente valiente, temerario. O sea, era extremadamente arriesgado dentro de lo que tenía el tipo este. A lo mejor porque andaba siempre servido, pero era así era. Joaquín, no sé si ya estemos enlazados otra vez de nueva cuenta. Órale, adelante Joaquín, por favor, y muchas gracias y disculpe. Espero tener una mejor conexión ahora, ¿no? Está perfecto. Bueno, pues hoy se conmemoran 111 años precisamente de aquella situación crítica que vivió el país en la presidencia de Madero, cuando intentan derrocarlo y al final termina asesinado él y el vicepresidente Pino Suárez. Pero ¿por qué la marcha de la lealtad? Ahí estamos viendo, porque Madero pide el apoyo de una parte de los militares que se lo dan, los militares leales como Ángel García Peña o Lauro Villar, en fin, pero la tropa, en este caso, había estado también del lado de los conspiradores y particularmente unos jóvenes de la Escuela Militar de Aspirantes
que se habían sumado a Mondragón. Y así Madero va al colegio militar, le da su apoyo, los muchachos se visten de gala, la tropa se organiza de inmediato y así se le suman a Madero, y Madero a caballo va avanzando rumbo a Palacio Nacional, y al mismo tiempo las tropas de Madero intentan retomar Palacio Nacional con éxito. En este caso, el general Lauro Villar, un general tamaulipeco de la vieja guardia, se planta a defender lo que es el palacio hoy, y además lo hace con éxito, recupera, y así al ataque de Bernardo Reyes de aquel palacio queda Bernardo Reyes muerto en la plancha del Zócalo. Se dice la Marcha de la Lealtad porque este recorrido que hace Madero, pues, custodiado por los cadetes del Colegio Militar, quedó marcado precisamente ante un ejército desleal que nunca habían traicionado, que tenía México, que eran sus instituciones y la presidencia de la República, lo más noble. Con Madero van avanzando por Reforma, al tomar la avenida en la Ciudad de México, frente a la Alameda, había un edificio que todavía está ahí, tengo entendido que ahí está, donde en el segundo piso estaba un lugar de fotografías que se llamaba Daguerre, fotografías Daguerre. Ahí se refugia Madero porque en esos momentos un francotirador le dispara a la avanzada que venía Madero junto con los cadetes del colegio. Al refugiarse en el segundo piso y estar ahí, llega Victoriano Huerta, el personaje con el que platicamos previamente, que era en ese entonces un militar, un general con mucho prestigio. El general Lauro Villar había salido herido en aquellos combates, que era el jefe de la plaza, y Victoriano Huerta le dice a Madero: deme la oportunidad, yo lo defiendo, yo defiendo Palacio y lo defiendo de este golpe de Estado. Y Madero le entrega la plaza y le otorga toda la confianza a este personaje, sin saber que Huerta pues ya estaba apalabrado con los conspiradores. Uno de los militares que se habían sublevado, un general, Gregorio Ortiz, muy acreditado también, con una larga carrera, pero se había puesto del lado de los conspiradores. El general Huerta lo captura y de inmediato lo fusila. Y este hecho hizo que Madero y la gente que estaba alrededor del presidente, que en ese momento estaba amenazado por el golpe de Estado, sintiera que tenían un hombre leal. Lo que se supo después es que a este militar lo fusila de inmediato Huerta porque estaba enterado que Huerta estaba en palabras y estaba en arreglos con Mondragón, con estos personajes que vemos aquí. Está Aureliano Blanquet, está Félix Díaz, al centro está Huerta, y del otro personaje está Mondragón. Entonces, esta posibilidad de tener éxito, pues prácticamente se le escapa a Madero y se considera que fue su gran error. Esta Marcha de la Lealtad llega a Palacio Nacional, ya que las fuerzas leales a Madero lo habían recuperado, y vuelve a entrar Madero ya como presidente y se posesiona del Palacio Nacional. Ya lo que vendrá después serán los ataques permanentes, la destrucción de la Ciudad de México. Hay un detalle interesante que me gusta siempre recalcar. Era domingo y era muy temprano. La gente que iba saliendo de misa le tocó ver precisamente los combates, y como sucede aquí en México, pues la gente se quedó viendo los ataques sin medir las consecuencias de los balazos. Nada más les doy la cifra inicial de muertos precisamente ese día domingo en lo que fue el Zócalo y cerca del Zócalo, entre civiles y militares. Rebasaron los 800 personas. Sí, bueno, y la mitad mitoteros. Qué barbaridad. Estoy casi seguro que era la mitad, porque la gente se quedó a ver. La gente se quedó a ver los combates. Y entonces fue el inicio
precisamente de la decena trágica que marcaría al país hasta la fecha. Ahí estamos viendo precisamente el castillo de Chapultepec, donde parte lo que fue precisamente la Marcha de la Lealtad por todo Reforma, baja por Avenida Juárez, se quedan un tiempo en esa fotografía de Aguirre, donde ellos se guarecen precisamente de los tiros de un francotirador. Hay un testimonio que involucra un sonorense que lo narra Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta era estudiante en esos años en la Ciudad de México, y él le toca estar, cuenta, frente a la Alameda en la fotografía de Aguirre, y le toca ver estos eventos, pero como estudiante de contabilidad en la Ciudad de México. Este hecho marcará siempre, y acuérdense ustedes han visto los informes o lo que eran los informes en la época del priismo hegemónico. No sé si se acuerdan que el presidente iniciaba los informes siempre con un batallón o con un cuerpo de cadetes del colegio militar emulando la marcha de la lealtad. Uh-huh. Sí, Entonces, sí, cómo no. hoy se conmemoran 111 años de ese evento que inicia y que además marca la historia de México y se conocerá después como la decena trágica, y que culminará con el asesinato de Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Oye, Joaquín, hay un momento en que llega Gustavo Madero, ahí, pistola en mano, a la punta a Victoriano Huerta y le dice a su hermano, te va a traicionar. Ya sí, le dijo, cuando le pide que lo degrade y que le quite el mando, le dice, este hijo de tal por cual te va a traicionar. Y Madero no le hace caso. Así es. Fíjate que los hechos eran un secreto a voces. Se conocía como la cena. De hecho, habían tenido fechas distintas. Entonces, se encontraban en un restaurante, ya estás listo para la cena, y que viene la cena, y que la cena, o sea, el hecho se conocía. Lo que no se sabía era el momento exacto. Y Gustavo Madero, que era más perspicaz que su hermano, incluso tenía más alcances. Hay que recordar que a Gustavo Madero le decían ojo parado, porque sí, tenía un ojo de vidrio. Así es. Y entonces, esa noche, Gustavo Madero no durmió, estuvo recorriendo la Ciudad de México porque sabía que algo iba a pasar. Cuando le entrega el mando a Victoriano Huerta, el hermano Gustavo Madero se le apersona a su hermano Francisco y le dice lo que tú dices, te va a traicionar, pero no le hizo caso. Francisco y Madero no le hizo caso. Después lo nombra embajador en Japón. Sin embargo, hay que recordar que a Madero, a Gustavo, cuando lo apresa la tropa, en este caso Mondragón, lo asesinan de una forma espantosa, lo martirizan sacándole el ojo que le quedaba bien. Lo matan en la Ciudadela, y además Mondragón, siendo un hombre muy cruel, porque se refleja con lo entrega a la tropa, y la tropa pues lo veja, le sacan un ojo, le hacen unas cosas terribles, y esto te da una idea de la crueldad y los enconos que se habían formado en aquel México de 1913. Oye, Joaquín, falta el personaje que estaba operando desde la sombra, ¿no? El embajador de Estados Unidos. ¿Quién era? Era Henry Lane Wilson. Wilson, ¿no? De hecho, fíjate que a estos hechos les llaman el pacto de la embajada, porque habían tenido acuerdos entre Mondragón, Huerta, Henry Lane Wilson, precisamente para derrocar a Madero, porque a Madero lo consideraban un loco. Henry Lane Wilson mandaba unos reportes terribles a Washington de lo que estaba sucediendo con Madero. Hay un detalle curioso de Wilson, porque fíjate que es quizá el único diplomático que cambia la presidencia en Estados Unidos y cambia la suerte de Henry Lane Wilson. Se derrumba su posición, cambian de embajador, y cuando se sabe su actuación en Washington, el Departamento de Estado le da una profunda vergüenza y un rechazo, que lo corren a Wilson, y a diferencia de todos los embajadores y diplomáticos, cuando mueren no le hacen ningún honor, lo dejan en un panteón especial y borran prácticamente su memoria de la memoria diplomática de los Estados Unidos. Tan grave fue lo que hizo, que fue una lección para Estados Unidos, y si ustedes recuerdan,
pues nunca más un embajador ha tenido un protagonismo en México tan No. terrible, precisamente por la actuación nefasta de Henry Lane Wilson. Desde Poinsett no había un embajador con esas características, ¿no? Así es, así es, así es. Entonces, pues hoy es una fecha especial y vale la pena recordarla y además hay muchos textos escritos y es curioso, se sigue escribiendo y se siguen renovando los relatos, los documentos históricos, lo que está sucediendo y además se ligan perfectamente bien. Ya este asunto de la escena trágica, de la Marcha de la Lealtad, del sacrificio de Madero, pues está muy metido en la ideología mexicana y creo que vale la pena rescatar. Hay muchos textos, yo recomiendo mucho un texto de Héctor de Mauleón que se llama La Hora del Lobo, donde narra precisamente todo lo que le estoy diciendo, incluso con más detalles. Bueno, pues Joaquín, pues ahí está muy interesante como siempre y pues bueno, pues ahí vemos a los traidores, vemos ahora, ¿y por qué? A ver, nada más una pregunta rápida, nos queda un minutito todavía. ¿Por qué esa identificación de muchos personajes de la vida política actual con Madero, entre ellos el señor López Obrador? Bueno, Madero fue un hombre bueno, un hombre que luchó por la democracia cuando la palabra democracia pues no representaba lo que es hoy ni tenía ningún impacto. Y además fue un hombre que trató, si revisa uno su biografía, podrás ver hasta destellos de ingenuidad en su actuar. Ingenuidad. En su actuar. Sin embargo, era un hombre bueno y cometió gravísimos errores. No disolver al ejército porfiriano, muchos de los cargos se los dio a gente del antiguo régimen, pensando que pues eran gente buena y que las cosas habían cambiado y que el problema era Porfirio Díaz, y no era así. Entonces hay una especie de vinculación, de hecho se le llama el apóstol de la democracia, el hombre sacrificado, y su memoria sirvió a los revolucionarios precisamente como bandera para acabar con el régimen de Díaz, pero también con el régimen que vendrá después, que es el de Victoriano Huerta, donde se desata la revolución más cruenta. Esa es la Hay que recordar que revolución. la guerra fue muy corta y no tuvo el impacto nacional que tuvo la que vendrá después, donde los sonorenses tienen una participación destacada. Ya destacada, muy bien. Oye, Joaquín, como sí. último, nada más como anécdota, la canción La Cucaracha se la dedican a Victoriano Huerta. El personaje Sí, de La es Cucaracha o sea, ya no quiere caminar, no era un carro, era Victoriano Huerta, por cuando usaba levita y se fumaba la marihuana, entonces... Es que él dicen que era también aficionado a la marihuana, además del alcohol. Nada más un detalle para terminar, 10 segundos. Hoy, día del odontólogo, 9 de febrero, día de Santa Apolonia. Un saludo a todos los colegas y un saludo a todos sí, es cierto. Felicidades, mi estimado doctor, felicidades. Bueno, gracias Joaquín, muy buenas noches. Gracias. Y como siempre, muy interesante ahí tu tema. Muy bien, Joaquín Robles Linares, nuestro historiador y nuestro amigo, por supuesto. La decena trágica y la marcha de la lealtad. Bueno, pues ahí está.